Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando este congreso. La verdad que yo lo estoy disfrutando un montón. Para empezar, porque es algo nuevo y a mí me encanta lo nuevo. Y bueno, es nuestro primer congreso digital y yo creo que está yendo sobre ruedas. Y siempre me ha gustado escuchar el testimonio personal de las personas porque tiene una riqueza increíble. Para mí es una evidencia del amor de Dios, de los milagros de Dios. Creo que cada uno de nosotros en la iglesia somos un milagro del amor de Dios. Y me encanta escuchar los testimonios personales. A veces la gente nos ve a los pastores y cree que nosotros siempre hemos sido pastores, como si no hubiéramos tenido otra vida. Y yo, la verdad que tenía 20 años cuando me encontré con Cristo y tuve un antes y un después. Pero si hay alguien en la Biblia cuyo testimonio personal está perfectamente relatado, es Pablo. Pablo era un hombre que claramente la Biblia nos cuenta el antes, el cómo él se encontró con Cristo y cómo fue su vida después. Él mismo cuenta que él era judío de la secta más estricta de Israel, de los judíos, que era los fariseos. Él cuenta cómo él creía su deber hacer cosas en contra de los cristianos, los metía en la cárcel, él mismo conseguía cartas y poderes no solo para encarcelarnos, sino para consentir que los mataran. Dice que él, enfurecido, los castigaba en la sinagoga y los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y esta era la vida de Pablo. Tenía un celo por Dios, pero un celo equivocado. Y un día, en un momento, su vida cambió. Y si me acompañáis al libro de Hechos, capítulo 9, quiero leer del versículo 3 al 9, dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En un momento aparece un resplandor de luz increíble. Dice más adelante que era un resplandor más fuerte que la luz del sol. Pablo oye una voz en lengua hebrea. Los que están alrededor de él oyen pero no entienden lo que dice. Solo lo oye Pablo porque era una palabra para Pablo. Y en ese momento ocurre algo. Pablo, todos sus esquemas mentales comienzan a caerse. Interiormente Pablo sufre una revolución. Él se da cuenta de que todo lo que había creído con respecto a Jesús era mentira. En ese momento él se da cuenta de que Jesús es quien él dijo que era. Y este es un momento increíble cuando llega en la vida de todas las personas, cuando nos damos cuenta de que en realidad Jesús no es lo que un día imaginamos, no es un mito, no es un cuento de hadas, es realmente quien él dijo que era. Y cuando esto pasó en Pablo, sucedió algo asombroso. Por primera vez Pablo reconoce la autoridad de Jesús, le dice Señor, y me impacta la respuesta tan rápida de Pablo. Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no le dijo: Señor, ¿qué vas a hacer ahora tú por mí? Porque a veces veo que esta es la mentalidad con la que muchas veces llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia para que nos den, nos atiendan, oren por nosotros, nos sirvan, nos sanen. Pero Pablo enseguida pilló cuál era la idea. Él enseguida le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es asombroso. Pablo, todo su orgullo, su autosuficiencia, en un momento quedó por los suelos, tan por los suelos que él tuvo que caer al suelo. No sabemos si iba caminando, la Biblia no nos lo aclara, o si iba montado en un caballo, no lo sabemos, pero el caso es que él cayó en tierra.
Y tan impactante fue que sus ojos, fue la luz tan fuerte, quedaron ciegos. Y él, por primera vez, tuvo que verse dependiendo de otras personas. Y Dios le da una orden. Le dice, por primera vez, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahí Pablo comienza a depender de otros. Los hombres lo tienen que llevar a la ciudad porque él está ciego. Y fue tan impactante esto que durante 3 días Pablo estuvo en shock. Durante 3 días ni comió ni bebió y estuvo completamente ciego. Yo me imagino todo lo que en esos 3 días pasó por la mente de Pablo, quizá como cuando tú y yo entendimos realmente que nos teníamos que tomar en serio a Jesús. Quizá mucha de nuestra teología o cristiandad o religiosidad o todo lo que habíamos creído se nos cayó en un momento. Y esto produce un choque, ¿verdad? Al mismo tiempo nos atrae la verdad, pero al mismo tiempo dentro de nosotros se produce tal revolución que quizá podemos rechazar aquello que no encaja con lo que hasta ese día hemos creído. Y yo creo que esto estaba pasando en la vida de Pablo. Pero yo quiero centrarme en esta pregunta. Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y así he titulado este mensaje, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de que nosotros nos encontramos con ese Jesús? Pero creo que hubo una segunda parte de la conversión de Pablo. En ese momento él creyó, él estaba en una confusión, pero si vamos más adelante, por ejemplo, vamos a ir a Hechos, capítulo 22, del versículo 13 al 16, dice Pablo, porque él relató su testimonio de conversión en muchas ocasiones. Él tenía que ser testigo de lo que le había pasado. Y él aquí en Hechos 22 está relatando precisamente su conversión. Y él dice que vino a mí, está hablando de Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Después de esos 3 días, Dios en una conexión sobrenatural, Ananías, un cristiano fervoroso, está orando, recibe una visión, una instrucción de Dios y él con temor y temblor, porque imagínate, había oído sobre quién era Pablo, sabía que Pablo era que odiaba a los cristianos, que odiaba a la iglesia, pero él fue obediente y él fue donde Pablo. Y dice, yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pablo tuvo que depender de un hombre aparentemente insignificante, no vuelve a aparecer en la Biblia, para recobrar la vista. Dios lo podía haber hecho directamente en Pablo, ¿verdad? Igual que se manifestó la luz, pero Dios quiso que a través de un hombre él recibiera la vista. Era parte de la lección de humildad que Pablo tenía que aprender. Y dice que él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, y empieza a revelarle a través de Ananías parte del propósito específico que Dios tenía para Pablo. Y le dice, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca, para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y aquí me resulta curioso porque entiendo yo en el versículo 16 que viene, podríamos decir, como la segunda parte de la conversión de Pablo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Diríamos que en la primera parte Pablo creyó en su corazón y ahora Ananías le anima a ir un paso más allá y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y aquí se completa esta regeneración en la vida de Pablo, porque quizá muchos de nosotros hemos estado durante un tiempo embarazados de la palabra, podríamos decir, ¿verdad? Un niño antes de dar a luz pasa 9 meses en el vientre de su madre y da a luz. Y la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos, que es algo solamente espiritual, Dios es espíritu, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener un nacimiento de lo alto y un nacimiento del espíritu,
un nacimiento espiritual. Y en este momento creo que es cuando sucede ese nacimiento espiritual de Pablo. Pablo estaba embarazado de la palabra, podríamos decir, había sido impactado profundamente por la manifestación sobrenatural de Jesús. Quizá era lo único que iba a hacer que el corazón de Pablo se volviera al Dios verdadero, porque él tenía un celo muy grande por Dios, pero de una manera equivocada. Y en este momento se consuma esa conversión. Pablo invoca el nombre de Jesús, pide perdón por sus pecados, se bautiza y de repente vemos que se levanta un nuevo Pablo. Hay un antes y un después. Yo te pregunto, ¿tú has identificado en tu vida ese antes y ese después? ¿Ha habido un cambio en tu vida? Porque el cambio es de dentro a fuera. Dios le empieza a mostrar el propósito específico que él tenía con él, pero ese propósito es imposible si no hay un cambio interior, si no hay una regeneración. Y yo creo que Dios tiene un propósito personal y específico con cada uno de nosotros, pero para poder cumplirlo necesitamos pasar por ese nuevo nacimiento, por de verdad habernos arrepentido de nuestros pecados, entender que necesitamos solo a Cristo para salvación y haberlo confesado. Vemos cómo en Hechos 26-18 Dios va ampliando el propósito que tiene con Pablo y le dice que él va a ir a los gentiles y dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y yo creo que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y en algún momento todos hemos dicho, me encantaría saber cuál es el propósito específico que Dios tiene conmigo. Bueno, yo creo que para eso tenemos que tener 3 características que son las que Pablo tenía. La primera que yo encuentro en Pablo es que tenía una entrega incondicional a Dios. Dice Filipenses 3, del 7 al 9, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? Pues su posición, la honra que él tenía como fariseo, todo lo que había logrado. Dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo valoraba tanto la gracia y el amor de Dios que estuvo dispuesto a poner todo por basura, a renunciar a todo para mantener y no perder esa gracia que gratuitamente había recibido de Dios. Pablo estaba infinitamente agradecido, le había entregado su 100%. Yo te pregunto, ¿qué tanto por ciento de tu vida le has entregado a Dios? ¿Has cambiado de dueño o sigues siendo tú el dueño de tu vida? Pablo tenía esto muy claro, le entregó el 100% de su vida. ¿Has entendido el valor del amor de Cristo, de la gracia de Cristo, de la vida eterna? Me encanta una frase que nos cuenta en Génesis, dice que Jacob tuvo que trabajar 7 años, primero por Lea porque le engañó Labán, pero otra vez tuvo que trabajar otros 7 años para conseguir realmente a la que amaba, que era Raquel. Y dice que le parecieron pocos esos 7 años porque la amaba. Cuando tú amas a Dios, todo te parece poco. Quizá hay personas que tienen una falta de entrega, que no le han entregado el 100% a Dios, porque quizás sus ojos todavía no han sido abiertos a la maravillosa gracia de Jesús, a lo que Él hizo en la cruz. Es un regalo tan inmerecido, tan valioso, que uno dice, wow, es que comparado con eso, nada vale la pena. Y esto fue lo que entendió Pablo. La segunda característica que yo veo que tenemos que tener para poder descubrir ese propósito específico de Dios es que tenemos que dejar de mirar atrás, tenemos que dejar de mirar al pasado, tanto lo bueno como lo malo, los logros que conseguimos como los fracasos que tuvimos. Y mira lo que dice Filipenses 3,
del 13 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado. Puedes subrayar eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual nos llama por medio de Cristo Jesús. Y hemos de estar dispuestos a dejar de estar mirando atrás. Muchas personas no avanzan porque han mantenido ese enojo viejo, esa amargura, y no olvidan lo que le hizo esa persona, aquella persona, aún dentro de la vida cristiana. Hay personas que no perdonan, no pueden, no quieren soltar, es un acto de la voluntad. Es decidir hacerlo, porque yo sé que cuando tú lo decides, Cristo te ayuda. Y hay personas que siguen ancladas a su pasado. ¿Crees que el diablo no trató de engañar muchas veces a Pablo con condenación sobre lo que él fue? Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Yo imagino que muchas veces el diablo trató de recordarle a Pablo: mira, tú matabas a los cristianos, los metías en la cárcel, perseguías a la iglesia de Cristo. Yo creo que eso tuvo que producir un profundo dolor en la vida de Pablo, pero él tomó la decisión de dejar de mirar al pasado, y él mismo nos dice en Romanos 8, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pablo, en su ignorancia, iba completamente en contra de los propósitos de Dios, pero cuando él entendió la voluntad de Dios, él se arrepintió y completamente le entregó su vida. No te atormentes, no dejes que las mentiras del diablo apaguen y ahoguen el propósito que Dios tiene contigo. Decide perdonar, suelta, no te enredes en cada piedrecita en el camino. Te van a seguir ofendiendo, lo van a seguir haciendo mal contigo, pero decide tener un estilo de vida como Jesús nos enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre vamos a tener deudores, aunque nos esforcemos en hacerlo bien. Vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas. Y qué sabia es la decisión de decidir soltar, de perdonar. Señor, si tú me has perdonado a mí, yo perdono. Y perdónate a ti mismo. Pablo decidió perdonarse a él mismo. Decidió no volver a recordar quién había sido él en el pasado. Y la tercera característica que yo encuentro en Pablo y que creo que nosotros tenemos que desarrollar es que Pablo dejó de mirarse a él mismo. Dejó de estar siempre pensando si lo hacía bien o mal, y empezó a poner su mirada en Cristo, empezó a poner su mirada en lo eterno, y se maravilló y entendió y reconoció la gracia que él había recibido de Dios, que no era él, sino la gracia que había recibido de Dios. En 1 Corintios 15, del 8 al 10, dice así. Pablo habla de él mismo y dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí vemos la evidencia de que Pablo se perdonó. Pablo dice: en verdad, yo no soy digno, pero la gracia de Dios conmigo fue tan superabundante que es la gracia de Dios la que me hace ser lo que hoy yo soy. Y yo creo que el ser humilde consiste no en estar dándose golpes de pecho diciendo qué malo soy o cuántas debilidades tengo. Hay debilidades que creo que Dios no nos las va a quitar nunca, porque precisamente esas debilidades a mí me hacen depender de Dios. Y yo creo que Pablo entendió que era la gracia de Dios en él. Y la verdadera humildad no es solamente ver lo malo y las debilidades, sino es también valorar lo bueno que tienes, eso sí, por la gracia de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, como dice la canción de Quique, lleva tu nombre, es la gracia de Dios. Y Pablo tuvo revelación tan clara sobre esto que fue lo que le permitió cumplir el propósito que tenía. Fíjate que al reconocer esa gracia hizo que otros también reconocieran la gracia que le había dado. En Gálatas 2, del 7 al 9, si me acompañas,
dice que cuando se encontró con los otros apóstoles, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pablo el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice: reconociendo la gracia que me había sido dada. Es decir, al él reconocer esa gracia, la reconocieron los demás. Tenemos primeramente nosotros mismos, y no es orgullo, la gracia de Dios en nosotros ha sido increíble. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que edifiquemos su iglesia. Somos como un edificio que va creciendo en un trabajo en equipo. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como mínimo un don. Y yo te pregunto, ¿estás poniendo a trabajar el don que Dios te ha dado? ¿Estás edificando la iglesia de Cristo? Porque si tienes esa mentalidad que veíamos al principio de Señor, ¿qué vas a hacer ahora tú por mí? La iglesia va a dejar de tener sentido para ti, te vas a atascar, no vas a crecer, va a llegar un momento que la iglesia te va a parecer aburrida. Pero muchos cometemos un error, y es que nos vemos poca cosa, lo que se suele llamar la baja autoestima. Yo he tenido que trabajar mucho esto en mi vida, quizá por la crianza que tuve, un padre exigente que me exigía mucho y que me dejó como el pozo, la sensación de que lo hacía todo mal, de que yo no valía mucho la pena. Pero esto lo he tenido que trabajar mucho con Dios, y a veces nosotros vemos lo de los demás tan grande, tan bueno, y nos vemos tan poca cosa. Y nos encanta ver los dones que se ven, ¿verdad? Nos encanta ver la gente que predica en la plataforma y pensamos que esa gente es más importante para el reino de los cielos, pero yo no lo creo. Cuando conocemos a alguien, cuando estamos de novios, de amigos, conociendo a alguien, normalmente nos fijamos en sus ojos, en el pelo, en la nariz, ¿verdad? Yo no veo que nadie le diga a otro: uy, me encantan tus riñones o me encanta tu hígado. Pero en realidad la persona podría seguir viviendo sin ojos, sin nariz, sin pelo, pero no podría seguir viviendo sin riñones y sin hígado. Y es que muchas veces los miembros o los dones que pasan más desapercibidos son los más necesarios. La iglesia no podría tirar adelante si no hubiera gente que está detrás de cámara, detrás de la plataforma, gente que ora, que limpia, que ayuda, que da, que siembra, que pone lo que tiene al servicio de Dios. Esto es tan necesario. Quizá no son dones tan impactantes o no se ve tanto su labor, pero yo creo que en el cielo quizá nos vamos a llevar muchos sustos. Quizá pensamos que la recompensa va a venir en función de la grandeza o de lo que se ve en mi don, pero no es así. La grandeza de lo que hacemos está en para quién lo hacemos. Todo lo que es hecho para Dios tiene un valor eterno que va a recibir una recompensa eterna, y tiene que ver con la fidelidad con la que nosotros manejamos y administramos lo que Dios nos ha dado, no cuánto se ve nuestro don. Y por eso hay gente que no hace nada porque se compara con el que está en la plataforma o con el don que se ve, pero todos somos necesarios. Repito, los dones o los trabajos que a veces no se ven son los más necesarios en la iglesia, porque si no hubiera riñones en mí, no hubiera hígado, quizá yo no podría estar aquí hablando, no podría estar viendo, no podría moverme. Y esto es algo que tenemos que pensar, y tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Queremos descubrir el propósito de Dios específico en nuestra vida, pero tenemos que empezar a ser fieles y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Tristemente, no todos los hijos de Dios cumplen el propósito de Dios. No todos aquellos que se encuentran con la gracia de Jesús le entregan completamente su vida a Jesús. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿tú le has hecho la pregunta que le hizo Pablo? ¿Le has preguntado alguna vez a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque creo que es necesario preguntárselo a Dios. Quizá no has encontrado tu propósito porque a lo mejor nunca se lo has preguntado a Dios y simplemente te has metido en la inercia de la iglesia, has ido haciendo cosas, pero todavía en tu corazón no hay una respuesta clara del propósito específico que Dios tiene para ti. Y yo quiero recordarte las 3 características que tenía Pablo: una entrega incondicional, dejar de mirar al pasado y dejar de mirarse a sí mismo. Hoy tú puedes tomar la decisión de hacer ese clic en el corazón, de preguntarle a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Yo recuerdo que cuando me encontré con Jesús,
cuando tenía 20 años, enseguida, a los poquitos meses, supe que lo que quería hacer en la vida era servir a Dios, que no había nada más importante, no había empresa más importante, labor más importante en esta tierra, sino poder dedicarme al reino de los cielos. Y poco a poco Dios me fue diciendo, mostrando de muchas maneras cuál era su propósito. Concretamente, un día entendí de parte de Dios que Él quería que yo contara las noticias del cielo. Hay muchísima gente que cuenta las noticias de la tierra y Él me dijo, pero quiero que tú cuentes las noticias del cielo, porque en este país se ha hecho muy mala prensa a Dios. Hay muy mala imagen de Dios. Muchísima gente tiene en su corazón una distorsión de quién es Dios, de la palabra de Dios. Y ahí encontré yo ese propósito en el cual enfocarme, a hablarle a las personas de quién es realmente Dios, ayudar a la gente a conectarse con Dios. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú se lo puedes preguntar hoy, pero si hasta el día de hoy todavía no lo sabes, no has encontrado tu propósito específico, mi consejo es que empieces a ser fiel con lo poco. Que si te han delegado un discípulo, si estás al cargo de un ministerio de limpieza, de organización, no sé, cualquiera que sea tu área, que lo trates como un tesoro, que lo cuides, que lo valores, que seas fiel, que seas obediente a lo que se te ha encomendado. Y en esa fidelidad te aseguro que Dios te va a ir mostrando cuál es el propósito específico que tiene para ti. Ahora, si todavía no lo has encontrado, yo quiero darte un propósito que es para todos, un propósito que Dios quiere que todos sus hijos lo cumplan. Y acompáñame por favor al libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice Pablo: todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo, o sea, nos reconcilió a través de Cristo con Dios. Dice, y Dios nos ha dado, escucha esto, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Cada uno de nosotros somos llamados de una o de otra manera, en una plataforma o debajo de ella, a hablar a otras personas de esta reconciliación a través de Cristo. Y lo podemos hacer todos. Yo recuerdo que cuando llevaba poquito tiempo en la vida cristiana, no sabía mucho, pero tenía una necesidad profunda en mi corazón de contarle a todo el mundo las maravillosas noticias de salvación. Era lo más maravilloso que había sucedido en mi vida y me parecía tan egoísta no contárselo a otros. Tenía que compartirlo con todo el mundo, con mi vecino, con mis padres, con mis abuelos, con todos mis familiares, mis amigos. Y no sabía mucho, estaba muy limitada en mi palabra, pero tenía una pasión increíble. Algunas veces lo hice bien, otras veces fui inmadura, pero no importa. Yo sabía que tenía que hacerlo y lo hice. Y en nosotros todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Podemos aprender a hacerlo mejor, pero no importa. Tú estás en un lugar, Dios te ha dado un campo, una esfera de trabajo, en tu vecindario, en tu país, en tu familia, y a esas personas les vas a llegar tú. Quizá tus pastores no les van a llegar, les vas a llegar tú. Y ahí es donde Dios quiere que tú seas fiel en compartir las maravillosas noticias, de decirle a la gente, Dios lo ha hecho todo, te puedes reconciliar con Él. Este es un llamamiento para todos y yo quisiera que hoy entendiéramos la responsabilidad que tenemos. Quizá has escuchado muchas mentiras de parte del enemigo, que tú no puedes, que lo haga otro, pero si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Somos nosotros los llamados a hacer esto. Puedes prepararte, seguro que en tu iglesia, en la CCI que estés, están dando cursos de evangelismo. Apúntate.
prepárate, hazte diestro, se puede aprender a compartir de una manera eficaz las buenas noticias. No consiste en decirle todo a la gente, sino de apuntar y enfocar el mensaje para que haya una respuesta en la gente. Así que yo quisiera invitarte hoy a que tú reflexionaras sobre cómo está tu servicio a Dios. ¿Es de verdad Dios tu dueño? ¿Le has dado permiso para que Él decida o todavía tú quieres que sea Dios el que haga lo que tú quieres? ¿Qué tal si oramos en esta mañana, nos sinceramos con Dios, dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos aseguremos, eso sí, primeramente, esto no tiene ningún sentido, nadie puede cumplir el propósito de Dios, obviamente, sin estar en Cristo, sin haber sido regenerado, sin haber recibido un nuevo corazón a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Este es el primer paso para empezar a edificar el edificio, la casa y el propósito. Así que te invito que oremos. Si no estás seguro, tú puedes hoy decirle a Dios: Dios, quiero asegurarme de que he puesto mi confianza solo en Cristo y quiero cumplir tu propósito. Dios, en este día queremos acercarnos a ti con humildad. Señor, primero yo quiero asegurarme de que estoy en Cristo. Pablo nos dice que nos examinemos para ver si estamos en la fe verdadera, en la fe genuina. Y hoy, Dios, yo quiero despojarme de todo lo aprendido, de todo lo superficial, de toda religiosidad. Y quiero asegurarme de que mi vida está en Cristo, de que he puesto mi confianza solamente en Cristo, no en Cristo y en algo más. Y hoy te pido perdón, Dios. Hoy tengo la necesidad de pedirte perdón, Señor, porque tú conoces cada transgresión, cada pecado. Y pídele perdón ahí al Señor donde estés. Pídele perdón específicamente por aquello que en este momento el Espíritu Santo te está llevando a que tú pidas perdón. Y ahora quiero decirte, Jesús, que quiero mirar aquella cruz. Y ahora que me has mostrado mi pecado, me permites ver que tu gracia sobreabundó a mi pecado, que tú hiciste la provisión, porque la ley está llena de demandas, pero la gracia está llena de provisión. Y hoy veo tu provisión en aquella cruz, que tú lo entregaste todo. Y yo quiero, como Pablo, valorar a Cristo. Yo quiero, como Pablo, poder decir lo que estimaba como valioso, hoy lo pongo por basura para ganar a Cristo, para mantener el regalo de la salvación. Hoy quiero entregarme incondicionalmente a ti. Señor, hoy soltamos el control, el miedo, las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, de que quizá hemos guardado algunas áreas, alguna parte de nuestra vida no te la hemos entregado. Hoy, Señor, yo quiero entregarte toda mi vida, mi manera de manejar el tiempo, el dinero, la familia, mis decisiones, mi mañana, todo, Señor, lo quiero rendir. Quiero entregarme incondicionalmente y ver el valor de Cristo. Quiero también, Señor, hoy dejar de mirar al pasado, dejar de vivir de las viejas glorias, de lo que un día fui, y también dejar de condenarme por los errores que cometí. Señor, hoy dejo ciertamente el pasado y me concentro en ti y en lo eterno. Señor, quiero soltar también las heridas del pasado, aquellas heridas que me causaron, que me dolieron. Señor, quiero renunciar a la amargura, al espíritu no perdonador. Y hoy tomo la decisión de perdonar como tú me has perdonado, con gracia insuperable, Señor. Y hoy uso yo también de esa gracia, pero perdonar y soltar a aquellas personas, Señor, que me dañaron y que quizá me robaron la ilusión por servirte. Pero hoy, Señor, vuelvo a fijar mis ojos solo en Cristo para decirte, Señor, aquí estoy, quiero servirte, Señor. Dejo de mirar al pasado, te miro a ti. Y hoy quiero también dejar de poner mis ojos en mí. Señor, dejar de estar tan pendiente de mis errores, de mis logros, de lo que hago bien, Señor. Quiero soltar toda falsa humildad. Y también quiero soltar el orgullo, Señor. El creer que yo puedo, el creer que es mi oración, que es mi palabra, cuando nada puedo hacer separado de ti. Cuando no es repetir palabras aprendidas, es tu presencia en mi vida. Señor, yo hoy quiero cederte el control de mi vida. Hoy quiero dejar de mirarme a mí, para mirarte a ti, Cristo, para mirar la gracia que allí derramaste en aquella cruz, para mirar tu resurrección y el poder
sobre la muerte, el poder sobre cualquier debilidad, Señor, que yo pueda tener. Mis debilidades no son un problema para ti, porque tú te perfeccionas en mis debilidades, Señor. Hoy quiero decirte, Señor, quiero cumplir tu propósito, quiero ser fiel en lo poco, para que tú me lleves a lo mucho. Señor, quiero que el día que llegue a tu presencia, tú me puedas decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No quiero llegar un día a tu presencia, Señor, y darme cuenta que tú me regalaste la salvación, pero yo no te respondí como debería. Yo no cumplí tu propósito, yo no hice aquello que tenía que haber hecho, yo no alcancé las personas que tenía que haber alcanzado. Y quiero ser agradecida por los dones y los talentos que me has dado. Agradécele a Dios por ese don, por ese talento, Señor. Y hoy quiero decirte, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?